Bien, mis hermanos, que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuevamente recibo una cordial bienvenida en esta noche, en este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, el cual es nuestro texto de fundamento para nuestro discipulado. Amén. Para ello les invito a abrir la escritura del Señor en la carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Amén. Vamos a leer del versículo número 19 en adelante. Hechos 15, verso 19 en adelante. Nos declara la Escritura lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a quienes le enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Amén. Vamos a orar en esta hora, para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta hora. Nuevamente, mi Dios, estamos dispuestos a recibir de ti la enseñanza de la palabra, Señor amado. Te pido en esta hora que tú tomes control y dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, mi Dios. Y permita, Padre, que en esta noche tu pueblo pueda encontrar en ti, mi Dios amado, este refrigerio para su espíritu. Padre, toma control y dominio de todo nuestro ser. Que nada nos inquiete, que nada nos haga perder la concentración, sino por el contrario, que tu pueblo esté, Padre, atento y regocijado al poder, Señor amado, recibir con gozo esta palabra en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, apresura también los pasos de aquellos hermanos que han dispuesto a estar hoy, mi Dios, aquí en tu casa de oración. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabamos a nuestro Dios. Aleluya. Hechos capítulo número 15. Nos declara el Señor en el verso 19, recordando que Bernabé juntamente con Pablo estaban frente a un concilio, es decir, frente a una reunión de los principales de la iglesia en Jerusalén, con el único propósito de poder manifestar una gravísima situación frente a la iglesia o frente a los cristianos que se estaban añadiendo a la iglesia de Cristo, dentro del cual se había obligado o se pretendía obligar a que los gentiles se circunciden y guarden la ley de Moisés. Esto ocasionó graves comentarios entre tales hermanos, y ahora en esa disputa se encuentra disertando el apóstol Santiago para poder encontrar
sí, una solución a este problema. Verso 19 nos dice: por lo cual, es decir, ya a la hora de determinar, en resumen, una determinada sentencia a ese problema. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Ahora, esto es importante, mis amados hermanos, como normativa dentro de la primera iglesia cristiana o la primera iglesia cristiana gentil. En ese sentido, cuando se le quiso poner a los cristianos, sí, gentiles, parámetros de vida, no se les dijo, sí, que se vistan con ropas largas. No se les decía que no podían usar maquillaje ni pantalón. No se les anticipó de que no podían echarse perfume. ¿Sí? ¿Por qué hago este tipo de comentarios? Porque a la verdad, nada de esto tiene relación, sí, con la sana doctrina. Nada de esto tiene relación, sí, con la salvación. Mas, sin embargo, si bien es cierto, Pablo en sus cartas escritas a las iglesias trata de corregir aquello que se encontraba de manera exorbitante, saliéndose del control de la iglesia, manda ciertos parámetros adicionales, los cuales los iremos estudiando, sí, a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, ¿cuáles fueron los parámetros iniciales para la iglesia gentil? Y algo ya anunciamos, sí, el jueves anterior, es decir, el año pasado. Versículo número 19 nos dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, dice ahí, sí, a Dios. ¿Por qué él juzga esto? Ahora, ¿acaso Santiago era lo suficientemente calificado para determinar una resolución tan importante? ¿Acaso Santiago era, sí, el que, podríamos decir, cerraba con su comentario o con su juzgamiento, dejando a un lado cualquier otro tipo de comentario para que opine acerca de este asunto? Bueno, tendríamos que ir a la Escritura y corroborar si las palabras de Santiago verdaderamente venían de parte de Dios. Para ello quiero que usted lea el verso 28 y 29. ¿Qué es lo que declara la Escritura? Veamos si lo que Santiago pretendía ejecutar como norma en la iglesia estaba avalado o respaldado por el Espíritu Santo. Esto es importante, mi amado hermano, a la hora de poner parámetros dentro de la iglesia. Podríamos claudicar, podríamos pretender de pronto hacer reglas para la iglesia, pero no aprobadas por el Espíritu Santo, en cuyo caso tales reglas o tales normas son netamente humanas, pero no respaldadas por Dios. Y en eso podemos, sí, de alguna manera tergiversar la sana doctrina y estaríamos cayendo en un gravísimo error. Ahora, ¿qué dice el verso 28? Porque ha parecido, dice ahí, bien. ¿A quién? ¿Qué dice la Escritura? Al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, en comunión con ese Espíritu. ¿Sí? ¿Qué le ha parecido bien al Espíritu Santo? No imponeros ninguna carga más. No es que el cristianismo no tenga carga. Ya el hecho de ser cristianos, hay un, diría yo como lo dijo Jesús, hay un peso que uno lleva. Hay un yugo, el Señor lo dijo, llevad mi yugo, sí, pero la carga del Señor es ligera y suave también. No que ser cristiano no demande sin una carga. Hay responsabilidades que sí que, en este caso, sí que cumplir para con Dios. Pero dice en este texto del verso número 28, más allá del peso de responsabilidad como hijos de Dios, nos dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros
ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas? Verso 29 lo complementa. ¿Qué nos dice? Que os abstengáis. Ahora, aquí el punto es importante. La normativa no es un no rotundo. La normativa no es una negación directa a lo que se debe o a lo que no se debe de hacer, a diferencia de ciertas reglas que Dios estableció de pronto en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Cuando Dios quería privar de algo, sí, a la humanidad, a su pueblo, para normarlo, de manera inmediata le decía: no matarás. Así de sencillo, rápido. No hurtarás, es decir, la negación de manera directa, frontal. Pero en esta regla o en esta norma para la iglesia no se dice no tal cosa, sino que se complementa con palabras muy sutiles y apropiadas diciendo, ¿sí?, que os abstengáis. Abstenerse, ¿sí?, queda prácticamente a consideración del involucrado en sí. ¿Lo hace o no lo hace? Yo puedo abstenerme de ir a la playa e ir a un retiro, pero también puedo darle libertad para irme a pasear a la playa y dejar a un lado el retiro. Usted dirá: ¿ha pecado acaso? Si lo hace o no lo hace, ¿qué piensa usted? Vamos a masticar la palabra. ¿Sí? ¿Qué piensa usted? ¿Se infringe en pecado? Porque quiero de pronto en algún momento hacer un par y decir: voy a disfrutar con mi familia a la playa. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría? Medite en su propio, yo diría, en su propio organigrama de trabajo, en su propia agenda. Amados hermanos, es evidente que el círculo o el medio cristiano está muy saturado o viciado con reglamentaciones humanas, ¿sí?, haciendo ver que todo lo que no es de alguna manera pegado a las cosas de la iglesia es pecado. Todo aquello que no tiene algo, sí, de iglesia es pecado. Y mucha gente puede llegar a satanizar todas las cosas que están en el mundo. Ahora, yo no digo que debemos de apegarnos al mundo. La Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, pero se refiere a qué cosa en el mundo: al sistema del mundo que no busca de Dios. Porque en el mundo están los trabajos, ¿o no? ¿Y el dinero de dónde lo obtiene? Del mundo. Amén. Debemos de saber diferenciar y de discernir, es decir, interpretar apropiada y correctamente qué es lo que realmente Dios está queriendo transmitir en esta noche a través de estos parámetros que se les imputó a quienes, a los gentiles, para que puedan normar su vida como cristianos. Ahora, y digo esto porque la clase anterior estuvo bastante interesante. ¿Se recuerda que vimos un ejemplo con un general llamado? ¿Cómo? Dígalo, usted lo sabe, Naamán. ¿Qué pidió este hombre cuando se iba a despedir de Eliseo, de quien Dios había utilizado para poder recibir un milagro en su cuerpo? Que se le conceda cuando iba a estar frente a su rey, entrando ¿en dónde? En un templo pagano, que si él se arrodillaba, se le concede el permiso de parte de Dios el hacerlo, porque el rey era el que se apoyaba ¿en dónde? En su mano. Dios sabía que el corazón de él no estaba doblándose ante tal ídolo, sí, pero sus funciones de alguna manera lo obligaban, sí, a hacer este tipo de actos, sí, obviamente porque estaba sujeto a ese rey. Ahora, viniendo al texto en cuestión, la Biblia
nos dice en el verso 29, en ese parámetro dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que abstengáis de qué cosa más, de sangre, que abstengáis de ahogado, es decir, de animal muerto mediante, si la sofocación sea esta en agua o bien pudiera ser que sí, en sus propios fluidos. Es decir, que no se desangre al animal antes de prepararlo. Y también que se abstengan de fornicación, de las cuales cosas, dice aquí, si os guardareis, bien haréis. Recuerden, ¿de dónde vino este parámetro de vida para el cristiano? Dice en el verso número 28, sí, que le ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, volvamos al versículo en cuestión, verso número 20 del capítulo 15. Complementamos la enseñanza en ese sentido. Versículo 20. Santiago menciona, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero hoy vamos a concentrarnos, tal como nos quedamos en la enseñanza anterior, en el primer parámetro. Decíamos acerca de los ídolos. Hay un concepto generalizado que muchos pueblos de Dios lo saben. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es, a la verdad, sí, un ídolo? Y se tiene una respuesta muy simple, muy sencilla para esto. Un ídolo es todo aquello, sí, que desplaza a Dios del primer lugar. Amén. Un ídolo es todo aquello que desplaza a Dios de un primer lugar. Es decir, que un marido puede ser un ídolo. ¿Qué piensa usted? Una suegra puede ser un ídolo. Un hijo puede llegar a ser un ídolo. Amén. La iglesia puede llegar a ser un ídolo. Considere esto. Es necesario que usted entienda que muchas cosas pueden ocupar el lugar de ídolo. El ministerio puede ser un ídolo también. Amén. Una carrera estudiantil puede ser un ídolo. Un deporte puede ser un ídolo, en cuyo caso, no porque el deporte sea malo, pero cuando el deporte desplaza a Dios de un primer lugar en nuestra vida, entonces se constituye un ídolo. Mucha gente, por ejemplo, prefiere quedarse jugando pelota que venir a la iglesia. Es un ídolo. Una novela puede ser un ídolo. Un partido de fútbol puede ser un ídolo. Una novia puede ser un ídolo. Es decir, que no hay parámetros, sí, a la hora de establecer, sí, una clasificación exacta de lo que es un ídolo. Es necesario que entendamos en profundidad que esta normativa Dios la estableció para el pueblo gentil, es decir, para nosotros. No, esta normativa no es en el tiempo de la ley. Esta normativa nace, ¿sí?, para ser cumplida en el tiempo de la gracia, ¿sí?, ordenada, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Esto es importante considerarlo. Dicho esto, mi amado hermano, sí, y tal como hemos dado ciertos ejemplos, y estas gráficas las enseñamos el jueves anterior, yo sé que es muy fácil identificar a los ídolos cuando estos están en los altares. Es fácil identificar, mi querido hermano, sí, a un ídolo cuando está subido en un atrio, cuando está de pronto pintado en un cuadro o cuando se lo encuentra dentro de una determinada iglesia. Usted dirá, ese santo es un ídolo, o ese muñeco es un ídolo, o esa figura es un ídolo, porque recibe veneración, recibe alabanza, recibe de alguna manera, sí, honra de parte de los hombres. Ahora, acerca de la idolatría como tal, Dios ya lo ha marcado en la Escritura, sí, por medio de los profetas, a qué se le puede llamar
cómo se puede reconocer a un ídolo, pero cuando se trata de una figura visible, tal cual como lo enseñaba la gráfica anterior, ¿sí? Para esto tenemos muchas fuentes bíblicas. Solamente voy a dar los textos, usted los lee en su casa, porque quiero concentrarme en otro tipo de idolatría. Nos declara la Escritura, por ejemplo, venga conmigo al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 44, apúntelo por favor para que lo medite en el hogar. Este es muy extenso, pero sí lo hemos también tratado en otras enseñanzas. Isaías 44, verso 9 en adelante, habla acerca de la idolatría. También lo tenemos en el libro de Jeremías, capítulo número 10. ¿Sí? Ahí también tenemos en ese texto referencia bíblica del verso 1 en adelante acerca de lo que es la idolatría, y también tenemos de manera bien remarcada en el libro de los Salmos, en el capítulo número 115. También en ese libro de Salmos vemos por medio de la palabra cómo Dios cuestiona y califica a la idolatría. Amén. De hecho, son textos básicos de apoyo, más lo que tenemos en el libro también del Éxodo, capítulo número 20. ¿Sí? Ahí tenemos también en la Escritura las ordenanzas dadas por Dios al pueblo para abstenerse de todo lo que es los ídolos. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando los ídolos no son las cosas tangibles, sí, como estas? ¿Qué pasa cuando los ídolos van más allá de algo que se puede ver? Algo más allá de aquello que se puede tocar, o de aquello que usted lo puede identificar, sí, a la plena, como diría la gente, sí, a plena luz del día. ¿Qué hay de este tipo de idolatría? ¿Qué hay, como se dijo la semana anterior, cuando los ídolos están de alguna manera gobernando nuestra vida por medio de los vicios, por ejemplo? Yo sé que este tipo de vicios mucha gente lo puede practicar en la actualidad. Sí, ahora ya lo publica de manera libre. Antes, a manera de pronto de querer aparentar una vida sana, la gente incurría en vicios en lo escondido de sus cuartos, en los zaguanes, en los patios, encerrados en los baños o en los dormitorios, donde nadie los veía. Pero en la actualidad, como la maldad ha ido en aumento, ¿verdad? Y la degeneración de la sociedad está cada día peor. Ahora estos vicios ya no son en oculto. Usted los puede ver a plena luz del día. Usted puede caminar por las noches y ver cómo grupos en las esquinas están drogándose. Y ese es su ídolo, el vicio. Puede ser la cocaína, el crack, sí, puede ser la marihuana, o como cualquier nombre, ¿verdad?, que usted se la puede identificar. Puede ver también el maldito vicio del alcohol, el maldito vicio también de la prostitución. Amado hermano, yo sé que este tipo de ídolos se arraiga en nuestra sociedad, y también es visible identificarlos, ¿verdad? Usted diría, hermano, deja ese vicio que te tiene atado, ese es tu ídolo, ese es tu dueño. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo, se vuelve del pecado, y la idolatría tiene esa connotación, sí, que uno ya no es dueño de su vida, sino que el que lo está rigiendo lo controla. Y cuando Dios, por ejemplo, sacó al pueblo de Israel, lo sacó no solamente de la verdad, de la opresión de Faraón, sino que también lo sacó
su entendimiento. De manera inmediata salieron de la esclavitud. Dios los sacó con mano fuerte. Se metieron en el desierto. Moisés se apartó por un tiempo para recibir las leyes de Dios, pero ellos se desesperaron e hicieron un ídolo de manera inmediata. Y eso es lo que mucha gente hace cuando se aparta del Señor. Sale de la iglesia y de pronto se volca así directo a qué cosa, a un trabajo, y es su ídolo. De manera así, tajante, o vuelve otra vez atrás y se esclaviza en sus vicios. Pero, como les dije, esto aún también es visible. Y es fácil reconocer a alguien que está atado en un vicio. Pero en el pueblo cristiano, ¿puede haber idolatría escondida? Claro que sí. Y este tipo de idolatría, mi amado hermano, y de contaminación, porque allá quiero ir, rige muchas veces la vida de los creyentes. Y ellos, sin darse cuenta, están sirviéndole no a Dios, sino a su ídolo. Veamos en la siguiente gráfica, sí, este tipo de idolatría. Y yo quiero que usted sea un poco abierto, o diría grandemente abierto en su corazón, para poder asimilar, sí, este tipo de gráfica. Vemos a un individuo, por ejemplo, sí, que está siendo de alguna manera, ¿qué cosa? Acosado, está siendo de alguna manera oprimido por diferentes tipos de qué usted lo podría calificar. De corrientes, ¿de qué cosa? ¿Cómo lo podría usted identificar en la gráfica? Está siendo asediado de diferentes tipos de pecados o de inclinaciones que obviamente no es que están fuera de él. La Biblia dice por medio de los labios de Jesús que lo que está fuera del hombre no contamina al hombre, sino lo que está dentro del corazón del hombre. Y aquí está el asunto. Este hombre en esta gráfica representada, que me parece muy práctica, sí, está aterrorizado, está de alguna manera espantado al ver que todo este prototipo de ídolo quiere desbordar de su vida. Y muchos cristianos pueden estar incurriendo en estos males. Veamos, sí, uno de ellos, por ejemplo, vayamos acá. Yo había mencionado que aquí esta gráfica representa, de acuerdo a los calificativos del mundo, como los 7 pecados capitales. ¿Sí? Es decir, los 7 pecados en los cuales el hombre incurre de una manera continua y es casi, no digo imposible, pero muy difícil de vencerlas. Veamos una de ellos. Primero, la pereza. ¿Qué hay cuando el hombre hace de la pereza su ídolo? Hombres, jóvenes, niños, viejos, que se sientan en un mueble, o se recuestan en una hamaca, o se acuestan en un sofá, y no hay quien los levante. Si tuvieran un control remoto para manejar el control remoto, ellos lo comprarían. Personas que para poder realizar alguna actividad no se mueven si el sol no está en su cenit. Dice, ya está el mediodía, ahora sí hay que trabajar. Amado hermano, la pereza puede ser una grave circunstancia de asedio continuo en el corazón de un pueblo cristiano. ¿Cuánto pueblo está cómodamente en sus habitaciones y no se preocupa de ser diligente para con la obra del Señor? Yo quiero, por favor, que usted venga conmigo a la Escritura y veamos qué tiene Dios que decirnos al respecto. Hoy el pueblo está callado, qué bueno. Gloria a Dios.
Proverbios capítulo 19. Libro de Proverbios capítulo 19. ¿Tiene? Mire lo que nos dice el versículo número 15. ¿Qué nos declara la Escritura? La pereza, ¿qué dice? Hace caer en profundo sueño, y el alma, hablando ya de la persona en sí misma, negligente padecerá, ¿qué cosa? Hambre. ¿Pero por qué causa? Por causa de la pereza. Dice ese texto maravilloso que la pereza, verso 15, hace caer en profundo sueño, es decir, que te desapercibe. Saliendo a buscar empleo a las 10 de la mañana. Pregunto, ¿a qué hora uno sale a buscar empleo? Mínimo a las 6, ¿verdad? Para estar en el centro, ¿a qué hora? Que después de que de aquí para el centro, por lo menos 45 a una hora de viaje. ¿Verdad que sí? Saliendo a buscar. Claro, si va a las 10, regresa a las 12 y dice, con la cara larga, no hay empleo. Y le dice a la mujer, que conste que salió a buscar empleo. Y la mujer tiene que hacerse 8 tratando de conseguir dinero para poder parar la olla. Amén. Vamos con los hijos. ¿Qué hay del estudio? La pereza, que está asociada con la vagancia, ¿verdad? Es prima hermana de la vagancia. ¿Verdad que sí? El muchacho llega pidiéndole a la... Cuando llega a la casa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Comida por delante. ¿Verdad? ¿Qué hay de comer que me muero de hambre? Así. Una que hay que ver a qué hora llega primero. ¿Verdad? Porque mientras está en el centro educativo está bien relajado. Si fuera posible, si es el último en irse, despidiendo al último mejor o mejor amiga o amigo. ¿Verdad que sí? Ahí no le dio hambre, ahí no le dio sueño, ahí no está cansado, la lengua no le para. Llega a la casa, ¿y cómo te fue? Le dice la madre o el padre. Y ella muy fresca dice, bien. Algo más, no, nada más. Llega, oye, en el colegio, oye, la lengua se desata como motor fuera de borda, no para de hablar. Llega y pide comida, luego de la comida, ¿qué hace? A dormir, hermano. La siesta. Yo creo que todo el mundo ha pasado por eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han sido adolescentes? Amén. Lo levantan con espátula a las 5 o 6 de la tarde y se levanta a pedir merienda. ¿Verdad? Golpe de 7, 8, dice, bueno, a ver, ¿qué hay para mañana? Y al otro día exámenes. Amados hermanos, la pereza, dice la Escritura, y yo quiero por favor que usted venga conmigo a la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo número 6, un pasaje maravilloso a manera de alegoría, nos dice, capítulo 6, verso 6, ¿cuál es la recomendación para que el pueblo de Dios se despoje de este ídolo? Porque muchos aman la cama, le cuento. Y si llueve es mejor todavía, se arrulla. Si hace frío, oh, la gloria de Dios en este colchón. Amén. Y las almas afuera perdiéndose. Verso 6 del capítulo 6. Ve a la hormiga o mira a la hormiga. ¿A dónde nos manda a mirar?
pregunto yo, ¿quién es más inteligente? ¿Usted o la hormiga? ¿Quién tiene el cerebro más grande? ¿Usted o la hormiga? ¿Quién tiene los pies más largos? ¿Usted o la hormiga? ¿Quién tiene la lengua más larga? No, eso no. Verso 6. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Apúntele como una lupa, pero no para quemarla, sino para ver qué es lo que hace. La cual, óyelo bien, no teniendo capitán. ¿A cuánto los arrean ustedes en la casa? ¿Verdad? Limpia, muévete. Una mano le pide permiso a la otra para coger la franela. Otra mano le pide permiso a la otra para coger la escoba. Y cuando la coge se queda estático. ¿Verdad? Le pesa la escoba. O la basura es tan pesada, ¿verdad?, que no la puede empujar con la escoba. Si ve la basura, alza un pie y le pida permiso al otro para alzarlo, pero no se agacha a recoger lo que ha tirado. Amén. Pero de esto no tienen culpa los muchachos. De esto tienen la culpa ustedes, los padres y las madres, que no han sabido darle orientación, dirección y corrección a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. El pueblo está gozoso. Verso 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y mire, verso número 10. Un poco de sueño, ¿verdad? Como cuando usted le pide, está en la cama, ¿no?, y el ojo izquierdo le pide permiso al derecho para que se abra. Y ve el reloj, dice 5 minutos más. Y el culto ya empezó. ¿Ah? Ya voy a orar, pero 5 minutos. Señor, tú sabes que... yo sé que eres vago, le dice. Claro que sabe. Dios lo lee. ¿Cuánto le pidió el Espíritu Santo con una enseñanza que hubo? Sí, hace ya el año pasado. Acerca de que si uno le pide al Espíritu Santo que lo levante a orar. ¿A cuántos Dios lo levantó a orar? ¿Y cuántos ya se olvidaron de orar? Al inicio todo iba bien, pero con el transcurrir del tiempo, ¿qué pasó? El ojo izquierdo pidiéndole permiso al ojo derecho. Señor, a esta hora, un poquito más, un poquito más. ¿Qué dice el texto? Verso 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Ayuda, está sucio ahí, le dice. Pero nunca agarra un trapo y limpia ahí. ¿Verdad? La muchacha de 15, 16, 17, 18, 19, 20 y más años. Mamá, ¿qué? ¿No me has lavado los interiores? No tengo que ponerme. Préstame uno. Es la realidad, hermano. Es la... ¿Y por qué no? Es que me voy a la iglesia. Y mete a la iglesia. Amados, la pereza, un ídolo dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano. Y así de perezosos, así de adormitados, queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos considere para poder, ¿verdad?, manejarnos de manera activa dentro de la obra del Señor. La Biblia menciona en esta palabra maravillosa, versículo número 11, cuáles son las consecuencias de cobijarse con este ídolo de la pereza.
verso 11 lo declara. Así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, paso a paso. Cada vez que tú te ensañas en seguir durmiendo, ¿verdad? Tu desgracia también viene caminando y te va a alcanzar. ¿Qué dice el Señor? Y tu pobreza como hombre armado, es decir, al cual no vas a poderlo vencer. Ay, hermano, dice, lo máximo que pude conseguir como empleo es limpiar zapatos. Mi pregunta, ¿y estudiaste? Ay, es que no había. Y no fuiste a la nocturna por lo menos. Ay, es que a esa hora estaba con mis amigos, a esa hora daba la novela, daba combate, no podía. Amado hermano, usted debe de entender que en la vida todo es con esfuerzo. Si en la vida cristiana Dios demanda esforzarnos y ser valientes, no pretendas tener un sueldo diría yo, de gerente cuando te has preparado simplemente para ser conserje. ¿Sí me estás entendiendo? Tienes que ser diligente y aborrecer de tu vida la maldita pereza que te tiene enclaustrado, no solamente en la pobreza económica o material, sino también en la pobreza espiritual también. Por eso es que no creces, por eso es que no eres grande y no avisoras algo grande de Dios en tu vida también. Te conformas con ayudar a recoger las ofrendas. Te conformas con coger la escoba dentro de la iglesia. Yo no digo que esto está mal, pero yo creo que Dios puede usarte de una manera sorprendente, pero tienes que prepararte, tienes que pagar un precio, tienes, amado hermano, que trabajar desde abajo para que cuando Dios te ponga en lo alto aprendas a apreciar lo que Dios te ha dado. Usted no se ha dado cuenta que cuando al muchacho le caen las cosas sin esfuerzo en las manos, lo dañan, lo desbaratan. Y usted dice, pero si eso me costó un ojo de la cara. Pero al muchacho no le costó 2 reales. Pero cuando él trabaja, cuando él se suda, cuando él se esfuerza y lo compra, no me lo cojan, que eso es mío. Le costó. ¿Verdad? Le costó. Ahora sí lo aprecia, ahora sí lo guarda y lo cuida. Cuanto más las cosas espirituales. Para terminar en ese sentido, con ese punto en especial, hay algo más que la Biblia nos dice en esta hora. En el libro de Romanos, vámonos al Nuevo Testamento, capítulo 12. Mire lo que te dicen las cosas espirituales el Señor. Romanos, después del libro de Hechos, capítulo número 12. Verso 11. ¿Qué es lo que Dios estima con respecto a la pereza? ¿Qué te dice el Señor? ¿Lo tienes? Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere, óyelo bien, en lo que requiere diligencia, ¿qué te dice el Señor? No, ¿qué dice? No perezosos. Pregunto, predicar la palabra de nuestro Dios, anunciar el evangelio de la salvación, ¿es algo que requiere diligencia? ¿O es algo que requiere un que me importismo? Lo hago cuando a mí me da la gana. ¿Ah? Congregarse requiere diligencia, o si quiero vengo, si no quiero no vengo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos declara la Escritura? A la hora de ser servicial, a la hora de dar amor y perdón a mi prójimo, ¿qué me demanda el Señor? Perdono cuando lo vea.
comunión con mi hermano. La Biblia dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos, sino ¿qué cosa quiere Dios? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente. Es de, como diría cualquiera, no, metidos en el fuego de Dios para que no se apague a la hora de servir a mi Señor. Eso de alguna manera nos confronta y nos expone, amado hermano, haciéndonos ver de qué manera fallamos aún hasta para hacer las cosas del Señor. Ya está yendo el hermano, ya para qué voy a ir yo. Amado hermano, ¿quién quita que seas tú el instrumento de Dios para que por tus labios esa persona que no escucha ni al pastor, ni a la mujer, ni a otros hermanos cristianos, seas tú el instrumento que Dios quiere levantar para que esa persona se salve? Recuerda que cuando Moisés recibió el desafío para ir, ¿verdad?, a Egipto a liberar a un pueblo, este hombre le dijo a Dios, ¿qué dijo? Sí, Señor, yo voy. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo no quiero ir. Bajo ninguna circunstancia coge a otro. No sé hablar, yo no puedo, soy incapaz. Pero ¿por qué Dios lo utiliza a él? ¿Usted cree que no habían hombres mejores que Moisés? Claro que sí. Hombres más calificados, hombres con mejor sabiduría humana, con mejor intelecto, con mejor recursos de vocabulario para hablar frente a una potestad tan grande. Claro que habían otros instrumentos, pero Dios quería hacerlo con él y Dios puede también hacerlo contigo. Si tú se lo permites, si tú eres ferviente en Dios y no perezoso y negligente. Amados, ¿qué más nos declara? Veamos este último texto. Nos dice el Señor en el libro de Hebreos, antes de la carta de Santiago, capítulo número 6. Verso 11. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 6, verso 11 al 12. En el Nuevo Testamento, antes de Santiago, después de Filemón. Pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué dice el Señor? Muestre, eso en pocas palabras, hay que demostrarlo, tiene que ser visible. Amén. Visible. Ay, hermano, vaya que yo oro aquí. No, vamos. Y ore allá también. Que el mismo Dios que lo oye aquí también lo puede oír allá. El mismo Dios que lo oye acá en sombra también lo oye allá en sol. Amén. El mismo Dios que lo está oyendo aquí en lo seco también lo oye cuando se está mojando. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, ¿qué cosa? La misma solicitud. Es decir, que muestre, mi amado hermano, el mismo interés. Y me encanta lo que dice el verso 11. Dice ahí, ¿hasta qué tiempo? Ay, hermano, yo decidí en Dios servir en el 2012. Ya el 2013 conmigo no cuente. Así dice la Biblia. Un año nomás que sirvamos. Que hasta este tiempo hago la colada. Ya de aquí que le toque a otro. Amén. Hasta aquí soy maestro. De aquí para allá otro. Hasta aquí prediqué. De aquí para allá otro que lo haga. Hasta aquí venía el culto. Ahora aquí me vengo después. Hasta aquí leí la Biblia. Ya no la leo. Ya la leí todita y de aquí. Dios sabe cuándo me haga soñar. ¿Qué dice la Biblia, amado hermano? Deseamos que cada uno, no el liderazgo, no el pastor, cada
uno, es decir, todos los que hacemos iglesia. Cada uno de vosotros muestre, óigalo bien, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza o convicción de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Si no estamos demostrando la fe de Cristo en nuestras vidas con cosas visibles, si no lo estamos haciendo, ¿sabe lo que sí se va a mostrar en nosotros? La pereza, la vagancia y la ociosidad. Amén. Lo dice la Escritura. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, si en algo tienes que fijarte de alguien, no te fijes en los males de alguien, fíjate en las virtudes de aquellos que sirven a Dios. Es que el pueblo siempre se fija en lo malo, sí, en eso se fija, pero nunca se fija en los valores, en las cosas buenas que podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario, mis amados hermanos, que este ídolo, ¿cuál? La pereza, llámalo como tú quieras, la pereza, el desgano, el quejiportismo, la vagancia, la ociosidad. Si este ídolo que te tiene prendido con grilletes, no digo los pies, sino tu alma, si pueda en esta noche, si ser de alguna manera resquebrajado y tú quedar libre de esa idolatría para servir a tu Dios, con ánimo pronto, con solicitud, con fervor en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Alabemos a Cristo en esta hora. Aleluya. Pero de esta idolatría hay mucha tela que cortar. Amén. Pero lo seguiremos analizando, Dios mediante, el próximo día jueves. Amén. Tenemos la avaricia. Bendita avaricia. La verdad. Por ahí vamos a empezar el próximo día jueves. Amén. ¿Cuántos reciben con gozo esta enseñanza? Aleluya. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, en este último tiempo vamos a tener también, sí, la oración para recoger las ofrendas y los diezmos de nuestro Dios.